Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Extremadura y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Me acompañan los presidentes de las diputaciones provinciales, tanto de Badajoz como de Cáceres, a los que agradezco profundamente que nos acompañen en el día de hoy. Miren, cuando se declara el estado de alarma allá por el 14 de marzo, el Gobierno de España, en aras a poder compensar, en la medida de lo posible, lo que, además de una crisis sanitaria, se ha visto que ha sido, además, una crisis económica y también una crisis social, pues comenzó a trabajar en lo que se ha venido a denominar el escudo social. El escudo social era intentar, en la medida de lo posible, paliar los efectos, las consecuencias que desde el punto de vista de la atención social se veían comprometidos como consecuencia de las infecciones que se estaban produciendo por el SARS-CoV-2 y que en ocasiones llegaban a desarrollar la COVID-19 y en ocasiones no llegaban a desarrollar la COVID-19. Esto en el ámbito exclusivamente social, eliminando todo el paquete de ayudas que hemos ido conociendo a lo largo de estos meses en relación con las ayudas económicas. En el ámbito exclusivamente social, el Gobierno de España destinó a las comunidades autónomas con el objetivo de compensar dos programas que ahora les detallaré, destinó 300 millones de euros en total. 300 millones de euros que se repartieron por todas las comunidades autónomas con un criterio de reparto en base a el número de afectados por COVID-19 que estaban en los centros residenciales o aquellas personas que habían necesitado, dada su vulnerabilidad, algún tipo de inversión en material de protección o en ayuda a domicilio. De estos 300 millones, a Extremadura le correspondieron 7,8 millones de euros, y de estos 7,8 millones de euros, el objetivo era financiar dos programas fundamentalmente. Un primer programa que era compensar a las entidades titulares públicas del gasto en personal que hubiesen tenido que hacer como consecuencia de la atención residencial a residentes que dentro de las residencias hubiesen desarrollado la COVID-19 y, en segundo lugar, un programa de apoyo del Servicio Municipal de Atención Personal en el domicilio que también teníamos que compensar. Estos 7,8 millones de euros, analizados por la incidencia que la COVID tuvo en la comunidad autónoma, del total de centros residenciales afectados de titularidad pública, bien fuesen municipales o bien fuesen de la comunidad autónoma, decidimos que teníamos que aportar a los centros residenciales del SEPAZ alrededor de 4 millones de euros, por el número de residencias afectadas que eran de titularidad del SEPAZ, de titularidad de la comunidad autónoma. Y 3 millones de euros iban claramente destinados a los municipios de nuestra comunidad autónoma. Estos 3 millones de euros que iban destinados a los municipios de las distintas a los municipios de la comunidad autónoma, podíamos haberlo articulado de muchas formas, pero yo creo que lo que nos han demostrado
ambas diputaciones provinciales, tanto la Diputación Provincial de Badajoz como la Diputación Provincial de Cáceres, es que en todo el tiempo que llevamos gobernando y que ellos están presidiendo ambas diputaciones provinciales, son un instrumento capital para hacer región. Son un instrumento capital para hacer región desde ambas provincias. Y además de ser un instrumento capital para hacer región desde ambas provincias, son los mejores garantes de que estas ayudas del escudo social del Gobierno de España pudiera llegar a todos y cada uno de los municipios. Por eso, lo primero que tengo que agradecerle a ambas diputaciones es que hayan firmado con nosotros un convenio de colaboración para hacer una distribución en base a unos criterios que son los que se establecieron por parte del Gobierno de España para esos dos programas que les describí antes. Un primer programa destinado, como les digo, a contratación de personal en centros residenciales, al que de los 3 millones le hemos destinado 1 millón de euros, y ese segundo programa, que claramente va dirigido al mundo más municipal, más rural, de adquisición de equipos de protección o de suplementar algún tipo de ayuda a esas personas vulnerables, al que se han destinado, mejor dicho, 2 millones de euros. El primer programa, el programa que tiene que ver con la contratación de personal, se ha hecho un reparto entre la provincia de Badajoz y la provincia de Cáceres en función del número de afectados, de centros afectados por la COVID-19 en la primera ola de la pandemia, que claramente y desgraciadamente tuvo más residencias afectadas en la provincia de Cáceres frente a la provincia de Badajoz, situación distinta a la que está presentando la segunda ola. Pero, en principio, para esta segunda ola estamos en conversaciones con la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de España por si existiese algún mecanismo de compensación, poderlo articular de la misma forma que lo articulamos en este momento. Sin embargo, en lo que no hay diferencias entre una provincia y otra es que los municipios han tenido que trabajar intensamente en la adquisición de equipos de protección o han tenido que trabajar intensamente en atender a las personas más vulnerables en la primera oleada, en ese primer estado de alarma. Y, por lo tanto, esos 2 millones de euros han ido destinados de forma equitativa a ambas provincias. Aproximadamente 1 millón de euros a la provincia de Cáceres y 1 millón de euros a los municipios de la provincia de Badajoz. Este es, a grandes rasgos, el resumen de lo que se puede decir con respecto a las compensaciones. Las buenas noticias nos vienen porque entendemos que estamos inmersos en este momento, y de hecho yo le tengo que agradecer a las diputaciones nuevamente que estamos inmersos en un programa de adaptación de nuestros centros residenciales en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura. Saben que la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado cosas con respecto a la atención a las personas de edad, cosas sobre las que tenemos que reflexionar, cosas que tenemos que pactar con el municipalismo, y este Gobierno de la Junta de Extremadura es tremendamente e ideológicamente municipalista. Por lo tanto, este es el sentido, pero sin duda ninguna decirle a los extremeños y a las extremeñas que con respecto a la primera ola, en esta segunda ola tenemos un 34% menos de residentes afectados en centros residenciales, un 34% menos de residentes afectados, que hemos disminuido afortunadamente la mortalidad en los centros residenciales en un 78%, mientras en la primera oleada tuvimos la desgracia de padecer y de mostrar nuestras condolencias por los 432 fallecidos en residencia.
en esta segunda ola son 93 las personas que han fallecido. Muchas, una ya sería mucha, pero sin duda ninguna el esfuerzo en los planes de contingencia que han hecho todas las residencias y, por supuesto, los alcaldes y alcaldesas como titulares de esas residencias, les tenemos que estar agradecidos. Y además hemos sido capaces de dar un 34% más de altas en los centros residenciales. Hemos dado un 34% más de altas en los centros residenciales. Por lo tanto, lo que hoy escenificamos aquí no es solamente el reparto del dinero para 2 programas, que también es el compromiso del Gobierno de la Junta de Extremadura, el compromiso de las diputaciones provinciales, el compromiso de los municipios en proteger a las personas más vulnerables frente a la COVID-19. Y eso es lo que le quiero agradecer a ambos presidentes de las diputaciones, profundamente convencidos de que su existencia, de que su papel, de que su labor es imprescindible para que podamos hacer frente a esta terrible pandemia que nos ha azotado. Y, por lo tanto, felicitar y agradecer el que existan, el que estén desarrollando el trabajo como lo están desarrollando, al igual que lo está desarrollando la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, y que si no fuese por los alcaldes y alcaldesas, y ellos representan a esos cientos de alcaldes que pertenecen a la parte más rural, a la parte de los núcleos de población más pequeña de nuestra comunidad autónoma, esto hoy sería bastante distinto. Así es que esa es mi intervención, eso es lo que escenificamos hoy y esos son los datos que les puedo ofrecer. Mi sincero agradecimiento a ambos presidentes de las diputaciones, que si ustedes lo estiman oportuno, les voy a dar la palabra a ellos para que expresen lo que quieran expresar y posteriormente abriríamos un turno de preguntas. Presidente de la Diputación de Badajoz. Muchas gracias, consejero. En el día de ayer y en esta misma mesa firmábamos el presidente de la Diputación de Cáceres y yo mismo un acuerdo con la Consejería de Agricultura precisamente para la colaboración de ambas diputaciones en el ámbito de los caminos. Ayer abríamos caminos también a unas mejores producciones agrícolas como consecuencia de que cuando los caminos están bien, lógicamente la calidad de nuestra agroindustria es mejor. Y en el día de hoy, con el consejero Vergele, al que le agradezco especialmente sus palabras, estamos firmando un convenio que tiene que ver con la vida de las personas a las que más queremos, precisamente porque fueron ellas en sus etapas de juventud las que nos cuidaron y protegieron. Yo creo que la firma de este acuerdo, donde las diputaciones, el trabajo fundamental que realizan es la gestión que sirve de puente entre los fondos del Estado y también las intenciones y los propósitos de la Junta de Extremadura para que esos fondos puedan llegar precisamente lo antes posible a sus destinatarios. Se ha demostrado que somos buenos gestores y que somos gestores ágiles. Nos parecemos muy mucho a un ayuntamiento y eso hace que el que llegue el dinero lo antes posible a su destinatario pues cubre muchas dificultades y sobre todo hace que el dinero tenga mayor valor. Por eso, cuando nos pusimos a trabajar con el vicepresidente segundo en este tema, nos pareció que teníamos que hacer un esfuerzo extra. Lo decía ayer y lo digo hoy. Nosotros, desde las diputaciones, vamos a seguir trabajando de forma íntima con la Junta de Extremadura en todo y cada uno de los programas que haya que echar una mano. Fundamentalmente
porque creemos en lo que anteriormente decía José María y que yo también lo he venido repitiendo muchas veces: desde las provincias se puede hacer región. Y no solamente se puede, sino que se debe hacer región. Y en ese hacer región tenemos que coordinarnos, colaborar y tenemos que tener una firme lealtad. Y en ese sentido es por lo que surge este convenio, como han surgido otros muchos, y seguiremos haciéndolo siempre y cuando nuestra capacidad técnica posibilite esa agilidad que, en definitiva, es lo que se busca, ¿no? Por eso estamos agradecidos que se cuente con la Diputación de Badajoz para este programa, que va a gestionar, digamos, a hacer un reparto de aproximadamente 1.100.000, 1 millón en todo lo que tiene que ver con la ayuda a domicilio y aproximadamente unos 96.000 para residencias que han tenido que reforzar su número de empleados para poder ser, en definitiva, residencias viables en tiempos de la pandemia, ¿no? Mira, si nosotros fuéramos los vulnerables, como en su día lo fuimos cuando éramos bebés y niños, nuestros padres, nuestros abuelos no dudarían un minuto en protegernos y hacer lo posible para cuidarnos y para poder curarnos. Pues eso es lo que tenemos que hacer como sociedad, como instituciones y también como personas. Intentar, en la medida de nuestras posibilidades, proteger a aquellos que nos protegieron en los años en los que más les necesitábamos, que no son otros que nuestros padres y nuestros abuelos, que se tiraron toda la vida haciendo un esfuerzo enorme, gran parte de su vida ni siquiera tuvieron libertad y que en estos momentos, en la etapa en la que podían disfrutar, pues les ha venido una terrible pandemia y que les afecta y les asola de mayor y con mayor profundidad a ello. Por eso esto también, consejero, es un reconocimiento a la labor de esas personas que tanto hicieron incluso por nuestras libertades. Y también, de alguna forma, bueno, pues reconocer la labor que se ha venido haciendo por parte del personal sanitario y no sanitario que está al frente de esta terrible pandemia, intentando que las consecuencias sean menores. En definitiva, y como conclusión, desde la Diputación de Badajoz estamos verdaderamente encantados de poder contribuir a que las políticas en el ámbito de la región se puedan llevar a cabo con mayor agilidad, con mayor flexibilidad y que el destino de los fondos sea lo más rápido posible. Si a ello contribuimos, agradecidos estamos. Gracias, presidente de la Diputación de Cáceres. Carlos. Sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo creo que lo ha dicho el consejero, lo ha dicho el presidente de la Diputación de Badajoz. Creo que este convenio nace desde la cooperación, como no puede ser de otra manera, entre las administraciones que actúan en el territorio de Extremadura. Nace también desde el compromiso que tienen las diputaciones con la propia Junta para desarrollar de manera ágil y eficaz la gestión en el territorio, porque el tema de la pandemia no es un tema de la Junta o de las diputaciones, sino que es un tema de todos, de que todas las administraciones tendremos que poner encima de la mesa soluciones y nuestras capacidades a la hora de desarrollar este tipo de convenios de colaboración. Porque, como decía Miguel Ángel, se lo debemos a toda una generación que nos ha hecho llegar hasta donde estamos nosotros ahora mismo, con una situación social en cuanto a la calidad de vida que no tiene nada que ver con la que ellos tuvieron y por la que ellos lucharon y nos han traído hasta aquí. Y que esta pandemia está trastocando absolutamente pues, todos los planes que tenían las administraciones en cuanto a lo que era el desarrollo. Este convenio también lo que pone de manifiesto es el compromiso desde el minuto cero de las diputaciones con las zonas rurales y con los vecinos de cada una de nuestras provincias. Desde el minuto uno, las diputaciones estuvimos dando equipos de protección a los ayuntamientos, estuvimos haciendo las tareas de desinfección tanto de interiores como de exteriores de las residencias y, en definitiva, lo que estuvimos desde el primer momento fue colaborando y
comprometiéndonos con la Junta de Extremadura, con la Consejería de Sanidad, a la hora de luchar contra el COVID-19. El papel que van a jugar las diputaciones en este convenio es sencillamente el administrativo, porque económicamente es la Junta de Extremadura, a través de los fondos que mencionaba el consejero, que vienen del Gobierno central, los que van a poner la parte económica. Las diputaciones lo que vamos a poner es nuestra gestión y nuestra agilidad en esa gestión y hacer llegar lo antes posible esos fondos tanto a los ayuntamientos para el tema de la contratación de personal en aquellos ayuntamientos, aquellas residencias que lo hayan necesitado durante la pandemia, y también para hacer llegar esa convocatoria que se hará para paliar de alguna manera lo que son las inversiones que se han hecho desde los ayuntamientos a la compra de material de desinfección y a la compra de todo el material en general para la lucha contra la pandemia. Como decía Miguel Ángel, creo que ayer se firmó un convenio con la Consejería de Agricultura, hoy con la de Sanidad. Creo que se abre una senda de colaboración importante dentro de las tres administraciones que antes también ha existido, pero que debido a la época que nos toca vivir, pues seguramente tengamos que ir profundizando en esa colaboración y en ese compromiso de las tres administraciones para llegar con agilidad a los vecinos y a las vecinas, a nuestros ciudadanos, a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por mi parte, nada más, y agradecerle a la Consejería esa confianza en cuanto a la agilidad, eficacia y eficiencia de la gestión de las diputaciones y que, por supuesto, estaremos siempre abiertos a ese diálogo y a esa cooperación con la Junta de Extremadura. Muchas gracias. ¿Preguntas? Buenas tardes, compañeros. Cuando queráis el turno para preguntar, pedidlo y os abrimos el micro. ¿Hay alguna pregunta? Televisión Española. Hola, buenos días. Sí, Mario. Sí, hola, buenos días. En primer lugar, para el presidente de la Diputación de Cáceres, por si puede, al igual que ha hecho el presidente de la Diputación de Badajoz, detallarnos cuál es la partida total que les llega con estos fondos. Sí, la partida económica que va a la Diputación Provincial de Cáceres es 1.907.000 euros, de los cuales 900.000 euros van a la contratación de personal para ese personal que ha atendido en los centros residenciales y de 1.003.000 euros que irá a la convocatoria de atención a lo que se denomina dentro del convenio, en términos generales, de atención domiciliaria. Gracias. Si puedo seguir, no sé si puedo seguir. Sí. Adelante. Vale. Adelante. Ya en otro orden de cosas me gustaría preguntarle al consejero de Sanidad Sí. por la presión en los hospitales. Las últimas cifras se aproximan mucho al pico que tuvimos o a una de las peores cifras de la primera ola. Me gustaría preguntarle, consejero, pues bueno, ¿cómo van a seguir los hospitales? ¿Cuál es la previsión? Bueno, con respecto a la presión de los hospitales, siempre se reproduce, tanto en la primera ola como en esta segunda ola, el mismo patrón. Ahí, el patrón es, se da el pico de infectados, y aproximadamente entre los 5 y 7 días se produce el pico de ingresos hospitalarios. Y posteriormente, y desgraciadamente, un porcentaje menor, evidentemente, da también un incremento en la presión asistencial de las unidades de cuidados intensivos. Estamos en ambas ocupaciones estamos por debajo de la media. En ambas ocupaciones, tanto en camas de agudo como en unidades de cuidados intensivos, estamos por debajo de la media, aproximadamente en un 25% de ocupación de nuestras unidades de cuidados intensivos, contando con todas las camas de críticos que podemos poner en marcha en nuestro plan de contingencia, y aproximadamente alrededor de un 12% en las camas de hospitalizados de agudo, según los datos consolidados a fecha de ayer
por parte del Ministerio de Sanidad. Si bien es verdad que la situación es desigual en el ámbito de la comunidad autónoma, no es lo mismo el área de salud de Badajoz que el área de salud de Coria o el área de salud de Navalmoral, ¿no? Las áreas que menor presión asistencial tienen en este momento, desde el punto de vista hospitalario, son las áreas de salud de Navalmoral y de Coria. Las áreas que mayor presión asistencial en camas de agudos tienen en este momento son las áreas de salud de Badajoz y el área de salud de Mérida, y las áreas de salud que mayor presión en unidades de cuidados intensivos tienen en este momento serían las áreas de salud de Badajoz, de Mérida y de Plasencia. Sin embargo, aún no hemos llegado, y mire que tenemos muchísimos más contagios que tuvimos en la primera ola, muchísimos más contagios. Lo que pasa es que es verdad que tenemos muchos más contagios, afortunadamente, en personas que son asintomáticas. Por lo tanto, el pico que tuvimos de ingresos en la primera ola está tardando en llegar. Y, en segundo lugar, nuestros hospitales están bastante más preparados para esa atención. Hemos encargado un estudio de las estancias medias, de la duración de las estancias medias en las camas de agudo, para hacer una programación muchísimo más adecuada y una planificación muchísimo más adecuada de nuestros planes de contingencia, por si lo tuviésemos que revisar, porque, como saben, en el día de ayer anunciamos que poníamos en estado de prealerta el Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres y, posteriormente, pues lo hemos dejado en nivel de prealerta sin abrirlo de momento, a expensas de que veamos la estancia media, porque nos parece que se está produciendo mucha renovación de los ingresos en las camas de hospitalizados, que nos está permitiendo que podamos asumir esos hospitalizados en camas de agudo de una forma mucho más adecuada. Y ahora mismo, por lo que estamos realmente preocupados es por la ocupación de las camas de UCI, que yo deseo bajar la incidencia lo más posible, y por eso se han tomado las medidas que se han tomado, para que cuanto antes, bajando la incidencia, a la semana o semana y algo, podamos ir disminuyendo la presión en las unidades de cuidados críticos. Pregunta más. Alberto Santaella, de Agencia EFE. Hola, buenos días. Yo quería preguntar al consejero si sabe o puede precisar algo más en relación al tema del brote de Talavera de Albuera, porque sorprende muchísimo lo de los 88 positivos y los 235 contactos. No sé si esto se debe a alguna negligencia o a qué, sobre todo por el hecho de que si es una negligencia hay que seguir incidiendo en este hecho. El origen seguro es social, es decir, lo que está claro es que hay un origen social en el nexo de unión entre los casos, 25 casos me parece que son en la Albuera, y un volumen de casos más importante en la localidad de Talavera. Estoy hablando de memoria, puedo fallar en los números, pero aproximadamente están en esa situación. El nexo de unión entre los contagios que se producen en la localidad de la Albuera y en la localidad de Talavera es social. Parece que estuviese relacionado con algún tipo de actividad de ese carácter, de tipo social, y en este momento se están perfilando porque puede haber también algún tipo de transmisión de origen más profesional, asociada o iniciada por esa actividad social. Estamos, como en todos los brotes, una vez que se declaran porque hay un nexo de unión en los contagios entre ambos casos. A nosotros, en el día de ayer, cuando se declaró, nos pareció un brote importante en el número de casos, pero necesariamente, como tenían una trazabilidad, como tenían la misma trazabilidad los casos que estaban en una localidad y en otra localidad, decidimos declararlos al Ministerio juntos entre ambas poblaciones. En cualquier caso, es un origen social que estamos intentando, en la medida de lo posible, rastrear todos los contactos, porque dimos 88 casos, pero alrededor de 200 y pico de contactos,
lo cual nos parece un brote importante que hay que seguir, que hay que rastrear, que hay que aclarar el contagio de cada uno de los contactos, que hay que realizar todas las PCR que sean necesarias o todos los test de antígenos que sean necesarios, pero en cualquier caso el origen ha sido un origen común y está en un entorno del ámbito social. Rocío Gavira, de Canal Extremadura Televisión. Rocío, intenta abrir el micro tú, por favor, que desde aquí no podemos. Ahora. Perdón, que pensaba que estaba activado. Decía, buenos días. Consejero, decía usted que la presión es mayor ahora mismo en las zonas de salud de Mérida, de Badajoz y también de Plasencia. Sin embargo, desde el Colegio de Cáceres, desde el Colegio de Médicos dice que la provincia de Cáceres está al 90%, que el sistema sanitario está a punto de desbordarse y que no pueden incrementar las plantillas porque no hay médicos. No sé qué le parecen estas afirmaciones. No conozco el estudio en el que se basan para decir que están al 90%. Supongo que se basan sobre las camas instaladas en este momento y que no han tenido en cuenta el plan de contingencia que tenemos preparado. Pero estoy tocando de oído. Los cálculos que hacemos nosotros es sobre el total de plan de contingencia y que los extremeños y las extremeñas sepan que la situación por parte del Servicio Extremeño de Salud es la situación que les acabo de comentar y que, evidentemente, no escatimaremos ningún esfuerzo ni en realizar las contrataciones ni en poner en marcha cuantos planes de contingencia sean necesarios para poder atender a la patología COVID-19. Y con respecto a la falta de médicos, es un déficit estructural que se viene arrastrando hace muchos años, donde todas las partes tenemos que entonar el mea culpa por falta de planificación y que eso nos obliga a que en determinados planes de contingencia, pues si tuviésemos que suspender alguna actividad programada, que de hecho en algún área concreta, pues debido a los contagios que se han producido en el personal sanitario, así lo hemos tenido que hacer, lo haríamos. Estamos buscando profesionales sanitarios, estamos buscando profesionales sanitarios con el título homologado o especialistas vía MIR, que esto lo tenga claro, que esto lo tenga claro la sociedad extremeña. Y esas son las contrataciones que haremos si la tuviésemos que hacer, siempre respetando la excelente vía de especialización que tiene nuestro país, que es el sistema MIR, al cual le tengo un profundo respeto porque yo soy producto de ese sistema de formación. Y quería saber también si ya cuentan con la autorización judicial para pasar los datos de las personas que deben estar confinadas a las fuerzas de seguridad del Estado. A las fuerzas de seguridad del Estado, sí, a través de la delegación del Gobierno. Eso está permitido y no hay ningún problema. Aquí lo que está en cuestión es que ahora mismo, para pasarlo a las policías locales, tenemos que utilizar la vía de la delegación del Gobierno en la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con las policías locales y lo que queremos en todo momento es que se le puedan pasar directamente a las policías locales. Está la resolución a punto de publicarse, a expensas de algunos flecos, y al igual que ha conseguido la autorización judicial la Comunidad Autónoma de Baleares u otras comunidades autónomas, entendemos que nosotros podemos solicitar esta autorización, que nos la concederán porque es de interés para la salud pública. Evidentemente, respetaremos la decisión judicial que finalmente se produzca con respecto a esta resolución, pero nosotros al menos creemos que lo tenemos que intentar.
¿Saben cuándo se va a producir? ¿Tienen una estimación temporal de...? Pues mire usted, me gustaría que en esta semana se publicase la resolución. Y una última pregunta, si me permiten. Se cumplen ya 15 días del toque de queda. ¿Pueden hacer balances? ¿Está resultando efectivo el toque de queda en Extremadura? ¿Se va a prolongar? Mire, estamos en unos niveles de incidencia acumulada en todo el país, no solo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en todo el país, que la pregunta que usted hace es absolutamente pertinente, sin embargo, la pregunta me va a permitir que la modifique en cierta medida. De lo que no estaremos seguros nunca es si no se hubiese producido la reducción de la movilidad nocturna, primero si estaríamos en estos niveles de incidencia, que efectivamente hay que bajarlos, o si no tendríamos más. Y esa es una pregunta que jamás nos responderemos, porque la otra situación no se ha dado nunca. Lo cierto es que hemos conseguido descender la subida en el número de contagiados en la Comunidad Autónoma de Extremadura en los últimos días y espero que siga siendo así. Siempre hay que avanzar los datos epidemiológicos con mucha cautela. Parece que la curva se va controlando. Las cifras que se consolidan ayer en el sistema de información SIBIES del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada a los 7 días es del 48% con respecto a la incidencia acumulada a los 14 días y saben que siempre que está por debajo del 50% es un indicador precoz de un aplanamiento, al menos, de un aplanamiento de la curva. Yo creo que eso en algo ha tenido que incidir la reducción de la movilidad nocturna. Pero al mismo tiempo estamos adoptando otras medidas. Y, por lo tanto, no le puedo decir en qué porcentaje ha influido una medida y en qué porcentaje ha influido otra. Mi objetivo es tomar unas decisiones que sean beneficiosas para la salud pública, que de momento intente mantener un equilibrio de forma proporcionada entre el sector económico y la protección de la salud y, en tercer lugar, ir analizando los resultados que vamos teniendo con respecto a la aplicación de las medidas. Resultado con respecto a la aplicación de las medidas que estamos teniendo en este momento, que les recuerdo que son reducción en el número de personas a 6 en reuniones, siempre que no sean convivientes. Reducción de la movilidad nocturna y las medidas adoptadas en todos y cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sean estos aislamiento perimetral o control de aforo, parece que están dando un resultado que tiende a un aplanamiento de la curva. Vamos a ver cómo cristaliza a lo largo de los próximos días. Pero lo que está claro es que la mayoría del ocio no controlado se producía en unas determinadas franjas horarias, que eran las franjas horarias de la noche, y eso es lo que se ha intentado hacer con la reducción de la movilidad nocturna, afectando lo menos posible al sector económico de la hostelería, que solo le pedimos una hora con respecto a lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas, desgraciadamente, pues porque han tenido que tomar esa decisión. Y yo no criticaré jamás lo que hacen de la mejor forma posible. Estoy convencido, todos los consejeros y consejeras, independientemente del color político, de todas y cada una de las comunidades autónomas. Alberto Santaella, de la agencia EFE. Quita el micro, Alberto. Sí, el micrófono. Quería hacer una pregunta a ambos presidentes de diputaciones. Se habla del estrés asistencial en cuanto a la presión, al trabajo constante, exigente y a veces hasta extenuante de los
de todas las profesionales de las ciencias de la salud que están dando lo mejor de sí durante todo este tiempo, ya son muchísimos meses. Pero yo quisiera saber si también existe un estrés municipal en cuanto a esos alcaldes o alcaldesas de pequeños municipios, de zonas rurales, que están ya desde febrero, marzo, todos los días atendiendo a sus ciudadanos. Pregunto, ¿existe un estrés municipal? Indiscutiblemente, el estrés municipal existe porque el estrés está en la propia sociedad y aquel que tiene que tomar decisiones, en muchos casos, con pocos medios, aunque la información por parte de la Junta de Extremadura es fluida, pero siempre las dudas son mayores que la información, porque ante nueva información siempre vienen nuevas dudas en cuanto a la forma de actuar en nuestros municipios. Por lo tanto, los alcaldes que desde marzo se echaron a los hombros pues muchas de las cuestiones que tienen que ver con su municipio, sobre todo en una situación tan inédita como la que tuvimos que vivir con el confinamiento, pues están viviendo situaciones de estrés que desde las diputaciones pues intentamos paliar en la medida de nuestras posibilidades, pues con el asesoramiento que en cada momento piden y también con fondos adicionales que ambas diputaciones hemos aportado a los municipios precisamente pues para ir en cada una de las fases de la pandemia atendiendo. Al principio eran fundamentalmente EPIs y eran desinfectantes, como bien decía el presidente de la Diputación de Cáceres. Luego fueron ayudas a empresas y también al propio funcionamiento de la economía local con fondos para inversiones. En definitiva, sí hay estrés municipal. Bueno, añadir a lo que ha dicho Miguel Ángel. Yo soy alcalde de un pueblo pequeño, entonces sé lo que es vivir día a día directamente la presión de los ciudadanos. Y si no la presión, sí la información que necesita el ciudadano para cumplir las medidas que se dictaban desde las autoridades sanitarias. Y los ayuntamientos hemos sido capaces de dar esa respuesta y hemos sido capaces de controlar de alguna manera lo que era la movilidad en los municipios pequeños. Como decía anteriormente, las diputaciones desde el minuto cero nos pusimos al frente y en colaboración y a disposición de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Sanidad, para aquello que hubiese que llevar a cabo y las medidas que se hubiesen que tomar de acuerdo a los ayuntamientos. La Diputación de Cáceres, desde el mes de marzo, se puso a trabajar en un plan ambicioso para dar respuesta a lo que eran las necesidades económicas y sanitarias en aquel momento, un plan que se llamó Reactiva, que tenía 2 anualidades para desarrollarse, 2020-2021 principalmente, con un montante económico de 90 millones de euros. Medidas que fueron coordinadas con las distintas consejerías de la Junta de Extremadura, medidas que fueron coordinadas con los distintos sectores y, como decía Miguel Ángel, las primeras medidas fueron sanitarias y de contención de la crisis sanitaria, equipando a los ayuntamientos pues, de los productos necesarios para el tema de la protección de la pandemia. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas. Muy bien.